¿Listo? Sí. Muy bien. Hola, ¿qué tal amigos de Planeta Vinotinto? Muy pero muy buenas noches a todos ustedes que nos siguen a esta hora a través de nuestro Facebook Live. Se preguntarán quién les habla, yo con mucho gusto les respondo, soy Juan David Alvis, el emperador de los datos y las estadísticas, fundador y director, por supuesto, de esta página Planeta Vinotinto, la historia la hacemos nosotros. Recuerden que este programa también lo tenemos en podcast, en YouTube. Esta noche sale el primer capítulo que realizamos ayer. Y por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Planeta Vinotinto en Facebook, también en Twitter como @hinchaslegenda con G, en Instagram como @Planeta Vinotinto Oficial y en YouTube también como @Planeta Vinotinto Oficial. Recuerden seguirme en mi Twitter como Juan de Alvis B, así pegadito, y también en Instagram como Juan Emperador. De lo que nos gusta a todos los hinchas del Deportes Tolima, de toda su historia. Hoy, siendo las 6:16 de la noche en territorio colombiano, enviamos un saludo muy especial a toda esa gente que nos sigue a través de Planeta Vinotinto desde cualquier parte del mundo. Y tengo el gusto, el placer, el privilegio de presentar a Juan David Rincón Galindo, periodista deportivo de el 920 AM. Muy pero muy buenas tardes, ya noche ya, señor Juan David. Bienvenido al programa. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo ha estado? Un saludo para usted y por supuesto para todas las personas que a esta hora, 6:17, se conectan a través de las diferentes plataformas de Planeta Vinotinto. Y así como usted tiene un poco de redes sociales, hombre, yo quiero decirle que yo tengo una sola, me pueden encontrar en Instagram como @jibagué y en Twitter como @jibagué. Una cosa sencilla, no toca ponerse a buscar muchas cosas. Y bueno, hoy, pues hombre, segunda jornada que hacemos. Y pues la idea es que esto día a día vaya creciendo. Usted ayer dejó una tarea para toda la hinchada Vinotinto de Oro y era que le contaran qué temas quería que tratáramos y cuál es la sorpresa para hoy. ¿Hoy de quién vamos a hablar, Juan? Efectivamente, Juan, podemos decir que el día de hoy ya mucha gente empezó a sugerirnos sus temas. Principalmente hoy trataremos la vida y obra de Janio Cabezas Valois, o Valois, como se diría en francés, el hombre de Buenaventura, Valle del Cauca. Yo creo que usted lo recuerda, Juancho, un gran jugador, por cierto, y nos sugiere este tema a través de nuestro Instagram, el señor Freddy Alejandro Herreño Acevedo. Leo atentamente. Hicieron su formación y divisiones menores en la ciudad de Ibagué, y por qué permiten que esos jugadores con buena proyección se vayan de su sueño a otras ciudades. Un poquito de formato periodístico que tenemos aquí en Planeta Vinotinto, por supuesto, con nuestro panelista invitado, el señor Juan David Rincón Galindo. También podemos decir que la gente empezó a dejarnos sus temas, Juan, en la cuenta de Twitter, en @hinchaslegenda, y nos comentan también, quiero saber acerca de quién es el señor Janio Cabezas. Nos escribe Adolfo Casanova desde la ciudad de Bogotá. Recuerden que en este programa en vivo, ahí abajito los comentarios de Facebook Live, pueden dejarnos todo lo que deseen saber acerca de Janio Cabezas Valois o Valois. Usted me dirá si suena muy francés, señor Rincón, si lo pronunciamos Valois o Valois. No, a ver, primero del francés está perfecto, pero yo no creo que Valois sea muy francés, que digamos el apellido. Entonces, pues dejémoslo en Valois. A ver, mire, Janio Cabezas automáticamente lo remite a una época del fútbol colombiano del año 80. De esa década, donde en el fútbol profesional colombiano vivimos un flagelo que indiscutiblemente le pegó a toda la sociedad en Colombia, independiente de la actividad económica que desarrollara. Esto no solamente tenía que ver con política, con fútbol, digamos, los espectáculos públicos. No, esto le pegó absolutamente a todo, y es el narcotráfico. En esa época
empieza a verse permeada la sociedad colombiana por temas relacionados con los carteles de la droga. Para esa década, los títulos en Colombia se los reparten tres equipos. Señor. Sí, señor. Le decía, no, continúe, por favor, disculpe, colega. Nada, tranquilo. Le decía que para esa época del año, los títulos en Colombia, para esa época de la vida, lo que es del año 1980 a 1990, los títulos en Colombia se los reparten tres equipos: Millonarios, América y Atlético Nacional. Y los tres permeados por narcotráfico. Aquí nos podríamos quedar hablando toda la vida de si el narcotráfico ha tocado todos los equipos, si no los ha tocado. Yo tengo una posición clara, que a veces suena muy fuerte, muy dura, pero creo que absolutamente todos los miembros de la sociedad en Colombia hemos sido tocados por el narcotráfico, por una razón puntual, porque esa economía circulante que genera el narcotráfico, pues de alguna manera nos ha tocado, porque en algún momento hemos comprado algún producto en un sitio que se creó producto de alguien que tuvo un vínculo con el narcotráfico. En el fútbol, pues para esa época había unas figuras en Colombia, pero espectaculares. Le voy a mencionar algunas. César Cueto. Por favor, coménteme, porque usted vivió esa época. No le voy a decir viejo, no vaya a interpretarme eso. No, pero usted vivió esa época mejor que yo. Pues a ver, se lo voy a dejar en esto, modelo 73. O sea, en ese momento es cuando ese modelo 73 soy yo, pues por supuesto me tocó una época en la que era niño y por supuesto veía a las grandes figuras. Entonces, mire, vamos a mencionar algunas. César Cueto, La Rosa, Guillermo La Rosa, peruanos. Yo creo que de lo mejor que ha llegado. Recuerdo muy bien. Sí, de lo mejor que ha llegado a Colombia. Sergio El Bocha Santín, uruguayo él, asistente de Ricardo Gareca, hoy por hoy asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana de fútbol. Le voy a mencionar uno que ya se fue, que usted estoy seguro no lo vio jugar, pero muchos de los seguidores probablemente lo han hecho, y si no, han visto muchos videos y han escuchado muchas cosas que están correlacionadas con sus actividades. Roberto Cabañas, el mago del Pilar. Espectacular, espectacular jugador. Yo tengo en mi memoria un gol que para mí es súper importante, por lo que generó ese gol, por cómo fue. Y es un partido entre Millonarios y América de Cali en el Pascual Guerrero, un partido de finales. El tema iba 0-0 y por allá, faltando como 10 minutos para que se acabara el partido, centran una pelota a la cabecera del área. Cabañas coge y la para de pecho y la levanta, porque él tenía esa habilidad de levantar el balón con tenía el esa pecho. plasticidad, ¿no? Sí. Juego acrobático, por así decirlo. Y se tira una chalaca espectacular, golazo, gana América 1-0 y bueno, ahí sigue toda la historia. Le voy a mencionar otro jugador que muchos hinchas del Deportes Tolima no lo conocieron, pero hacen referencia siempre a él, Zapuca. Yo tuve la oportunidad de verlo jugar, lo vi jugar tanto en Nacional como en Deportes Tolima, un delantero brasilero de una pegada y una potencia importantísima. Y entre todas estas figuras rutilantes aparece un señor que se llama Yanio Cabezas, un extremo de esa época, puntero de raya. O sea, eso era lo que hoy todos conocen como un extremo, pero literalmente era un puntero pegado a la raya. Don Yanio Cabezas, el que usted dice que Balúa porque es Baloy, pero es Yanio Cabezas. Efectivamente. Vamos a la época de 1980. En Europa, el campeón de esa época era Alemania, que tenía un conjunto de rutilantes estrellas, como también lo tenía el Deportes Tolima, y ganaba en ese momento la Eurocopa frente a una brillante selección de Bélgica que tenía quizás a uno de los porteros más importantes
de la historia del viejo continente como lo es Jean-Marie Piat, que creo que nuestro colega Juan David Rincón lo recuerda. Sí. En esa época, Venga. en Sudamérica, ¿sí, señor? Joven, ya que estamos hablando de que el francés y el no sé qué es Jean-Marie Paf. Efectivamente. Paf. Jean-Marie Paf, ¿no? Sí, señor. Paf, perfecto. Y esa Disculpe, es que me toca afinar este francés estando con usted, señor. Tranquilo, mire, y esa selección alemana de la que usted hace referencia, 2 años después, cuando es el Mundial en España 82, porque usted está referencia al año 80, cuando es el Mundial en España 82, esa selección alemana tenía un jugadorazo, Karl-Heinz Rummenigge, hoy por hoy uno de los principales dirigentes del fútbol alemán. Efectivamente, Karl-Heinz Rummenigge o Karl-Heinz, como lo quieran pronunciar, no sé de pronto si mi alemán está más correcto esta vez, hace parte de ese combinado de estrellas. Recordemos que por allá en esa época el mundo vivía mucho estaba en guerra. En El Salvador, lastimosamente, estaba la revolución sandinista. Y asimismo, empezamos a ver diferentes avances, no solamente en el fútbol, sino en la tecnología. Empiezan a llegar, y yo creo que esto lo recuerda nuestro amigo Juan David Rincón, el tema del primer computador, o PC, porque se le decía el computador personal, y también el tema de la Internet. Además, que en esta época empieza a brillar una de las grandes figuras de la música, como lo es el señor Michael Jackson, que yo creo que mi amigo Juan David Rincón es bastante fanático. Sí, pues por supuesto. Y mire, y hay una cosa que tiene en particular esos años 80. Hay una figura que muchos administradores de empresas, economistas, mercadotecnistas recuerdan frecuentemente, y es la época de la guerra de las colas. La guerra que existía. Guerra de las colas. Sí, señor, la guerra que existía entre Pepsi y Coca-Cola. Eso era al que tuviera los mejores comerciales, al que tuviera el mejor artista que lo representara. Y Michael Jackson, el que usted está haciendo referencia, siempre fue imagen publicitaria de Pepsi. Ahí le dejo el dato. Efectivamente. Por lo visto, usted como que le gustaba mucho la Pepsi, señor Rincón. No, señor, fanático de la Coca-Cola. 100% Coca-Colero. Efectivamente. Siento para el refajo y también para los dolorcitos de estómago que de vez en cuando le dan a uno. Bueno, para el refajo toca con Popular. En el Valle era Popular, acá es colombiana, pero en el Valle era Popular. Y básicamente es como la misma gaseosa, por así decirlo. A través de esta emisión especial de Planeta Vinotinto, el Foro Pijao. Recuerden esta sección que de todos ustedes oyentes, para que dejen sus temas ahí abajo. Estamos hablando acerca de la vida y obra de Janio Cabezas Valois, gran puntero extraordinario del Deportes Tolima. Saludamos a Héctor Jader Bucurú, que esta hora se conecta desde Chaparral, también a nuestro amigo Juan José López, a nuestro amigo Diego Peñuela, que nos saluda desde Zipaquirá, y por supuesto a Elmor Davis, perdónenme el nombre así se llama, nos saluda directamente desde Bruselas, Bélgica, y por las demás aplicaciones. Venga, el hombre no será familiar de Davis, el holandés. Pues ¿de Davis? Sí, el holandés. Sí, porque yo creo. O por lo menos primo cercano debe ser, porque con el apellido ahí va. Efectivamente. Bueno, como le decíamos, vamos a la época de 1980 a hablar del señor Janio Cabezas Valois. Este jugador proveniente de Buenaventura tiene una historia muy bonita en cuanto a los términos de su vida. 1 de septiembre de 1956 es la fecha de nacimiento de este futbolista. Como lo decíamos, nació en uno de los quizás puertos más prolíficos, no solamente en términos artísticos, por la dichosa canción de Buenaventura y Caney del maestro Jairo Varela, sino también por el tema futbolístico. De allí han salido grandes figuras. Una de ellas la recuerda a nuestro amigo Juan David Rincón, el señor Freddy Rincón, su tocayo, por cierto, Freddy, de apellido solamente. El Colso de Buenaventura.
el Coloso, sí señor, de gran actuación en el fútbol colombiano y brasilero, donde se le recuerda con mucho cariño, de Marino Klinger, de otro jugador también que estuvo en el Deportes Tolima, yo no sé si usted lo recuerda, Juan. ¿De quién estamos hablando? De Delio Maravilla Gamboa, jugador que estuvo en su última etapa en el Deportes Tolima y también fue técnico. A ver, sé quién es, pero realmente sería irresponsable afirmar que lo vi jugar o algo por el estilo. Nuestros antecesores dicen que es de los mejores jugadores que pudo haber tenido el fútbol profesional colombiano. Efectivamente. Y asimismo tenemos a varios jugadores de Buenaventura, de ese gran puerto que no solamente nos ha dado la satisfacción de su música, sino también del fútbol. Y esperemos que algún día ese bello puerto también pueda mejorar todas sus condiciones. Yaño Cabezas llega en 1980 al Deportes Tolima, un jugador que tenía no solamente la alegría dentro del campo, sino también fuera de él. De ahí viene su apodo, el salsómano o el salsero, como le dirían aquí en la ciudad de Ibagué. Llega en 1980 a formar lo que en ese momento muchos conocían como lo que era la cenicienta del fútbol profesional colombiano. Y yo creo que Juan nos podría hablar un poco acerca de cómo era ese Deportes Tolima o de pronto ese fútbol colombiano en esa época de los años 80, donde el Minotinto de Oro, por supuesto, era la que en ese momento era la cenicienta, el equipo que siempre quedaba de último y que buscaba cambiar su historia. Pues mire, Juan, cuando empezamos este conversatorio, la introducción era para esa época del año o para esa época de la vida, en Colombia el fútbol está pegado por el narcotráfico. Y si yo le menciono personajes como los siguientes, el señor Gonzalo Rodríguez Gacha, el señor Pablo Escobar, el señor Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela. Si yo le menciono esos, automáticamente a la memoria de cada uno de los que estamos en esta conversación en equipos como Millonarios, Nacional y América. Si para ese momento quienes estaban en el fútbol profesional colombiano eran jugadores que, pues hombre, en el caso de, por ejemplo, América, eran los mejores jugadores que había en el continente, ¿sí? Y por supuesto eran nóminas exageradamente caras y costosas. En el caso de Millonarios eran otros jugadores. Mire, le voy a mencionar algunos de los que estaban en Millonarios por esa época, que hoy tal vez el más referenciado es Mario Vanemerac, ¿sí? Por lo que representa. Sí, pero también para esa época, para esos años, estaba Van Twin, que era un jugador que representaba cosas importantes en el equipo de la capital. Y en Nacional, pues también habían unos jugadores que marcaban un derrotero importante desde el nombre y pues por supuesto desde sus condiciones. No en vano estábamos hablando de César Cueto, el poeta de la zurda, peruano él, una pegada excelsa. Estaba Sergio El Bocha Santín y digamos que Guillermo La Rosa. Entonces son jugadores que pues Tolima no tenía la capacidad económica de contratar. Tolima, como casi el resto de todos los demás equipos, lo que tenía que hacer era limitarse a el mercado local y tratar de traer jugadores extranjeros que no pues digamos que no tuvieran mucho cartel y que en su cobro pues fuera algo más cercano a la realidad económica que podía manejar el Tolima. Si lo traemos a hoy, estamos hablando de lo que tanto profesa Margo Salamanca cuando dice yo no puedo contratar jugadores que me salgan de un rango de precios o de un rango salarial porque no tengo que pagarlos. Más o menos en esa época era lo mismo. Entonces, ¿qué hacía Deportes Tolima? Empezar a pedir jugadores prestados y tratar de conseguir jugadores muy económicos que a la postre terminaron dando
muy buenos réditos en la gran mayoría de los casos. Y uno de esos es el señor Yanio Cabezas. Efectivamente. Don Yanio Cabezas, que viene a debutar en Independiente Santa Fe, si hacemos la cuenta, en 1976. En esa época, debutar a los 20 años era lo que significaría para un futbolista del 17. Porque pues el fútbol en esa época se jugaba con cierto grado de longevidad. Algunos se retiraban jóvenes por el tema de lesiones y otros, como ya no tuvieron una carrera no solamente prolífica en términos futbolísticos, sino también en la faceta goleadora. Si bien así es cierto, el puntero de Rayo en esa época no era un delantero como tan incisivo, goleador, sí era vital en los esquemas de los equipos, porque eran los que prácticamente abrían la cancha y le permitían a los centrodelanteros tener siempre el abasto del cual necesitan. Saludamos a Wilbert David Díaz Donato, que se conecta a esta hora a la transmisión, y a todas las personas que están dejándonos ahí sus comentarios a través de las demás aplicaciones de Planeta Vinotinto. Como les decía, 1980 llega y trae a un jugador, perdón, a un técnico que es muy recordado también por la afición tolimense. No solamente por sus tácticas que fueron un poco innovadoras en el fútbol colombiano, sino también por todo el tema de la cábala, o lo que llamaríamos en Colombia los agüeros, y era del señor José María El Chema Rodríguez. Yo creo que usted se acuerda bastante del tema del gato negro de José María El Chema Rodríguez, Juan David. No lo tengo aquí muy presente, Juan, pero sabe, usted hacía referencia ahora a algo que puede servir en esta conversación. Antes los jugadores en Colombia y en general a nivel mundial, una de las cosas a las que más miedo le tenía era cuando tenían problemas de rodilla, porque en esa época literalmente no existían las artroscopias. Era una rodilla, era una operación donde literal dirían algunos, el cierre, pues porque era una vaina más o menos así de grande, de cicatriz, y pues por supuesto se demora, digamos que todo el año en su proceso de recuperación. Entonces, en esa época, la medicina, pues por supuesto, en el aspecto deportivo no era tan adelantada, y a eso sí que le tenían miedo los jugadores. Efectivamente, esos temas de la rodilla, el ligamento cruzado, ahí es donde venía el tema que es bastante jocoso para algunas personas que practicaron en su momento fútbol, y era el tema de: yo sería un gran futbolista si no se me hubiera dañado la rodilla. Y eso desgraciadamente le pasaba a muchos futbolistas que en esa época, por supuesto, tenían la oportunidad de practicar profesionalmente el fútbol. También saludamos a René Vázquez, que hasta ahora se conecta a la transmisión en vivo de Planeta Vinotinto. Continuamos con el tema. Gabriel Camargo Salamanca trae al señor José María El Chema Rodríguez, y llegan con él, por supuesto, jugadores extranjeros. En esa época el fútbol colombiano tenía un mayor cupo de jugadores extranjeros, que también fue un efecto dominó, un efecto mariposa, por así decirlo, en los futbolistas colombianos, porque le obligaba a subir su nivel para estar por encima de los que en ese momento eran las figuras del continente y llegaban al fútbol colombiano. Estamos hablando de Pablo Elmo, que venía del Club Atlético Tembetari, del barrio homónimo de Asunción, de Edgar Osuna, a quien Miguel Astolfo Romero le debe un favor, ya les vamos a comentar cuál es, el señor Oscar Héctor Quintabani, canterano del River Plate, nada más y nada menos, y por supuesto el señor Víctor Hugo del Río, máximo ídolo del Deportes Tolima, que llega procedente del Once Caldas. Hay algún paréntesis: el doctor Gabriel Ochoa Uribe, a quien también lo quiso traer Gabriel Camargo Salamanca y quien mucho tiempo ha sido asesor de muchas contrataciones del Deportes Tolima, quiso llevarlo a la América de Cali. Y don Gabriel, en una jugada muy astuta, llega a Manizales, le propone un aumento salarial y termina llegando al Deportes Tolima, un equipo que en ese entonces marcó una época en el fútbol colombiano. También hablábamos acerca de esa simbiosis que hubo no solamente en el fútbol profesional, sino también en las divisiones menores, con Germán Castellanos, quien fuera de ser ese entrenador de divisiones menores del Deportes Tolima,
termina siendo también el asistente técnico de José María El Chema Rodríguez. Entre otros jugadores, podemos recordar a Alberto Carrillo, podemos recordar a Omar Valentín Vargas, a Carlos Miguel El Chiche Díaz, también a Hugo Gallego y a su hermano, a su primo Nelson, quienes venían provenientes del once. Gustavo La Piña Mendoza, Héctor Jaime El Bigote Múnera, quien actualmente también sigue en el tema de la dirección técnica en equipos aficionados en Medellín, y por supuesto Óscar Ortega, Julio César Parra, Hernán Torres, que lo habían ascendido de divisiones menores, en ese año debuta en Deportes Tolima, y el señor Nelson Yegros, que era central. Este no es familiar de Julio César Yegros, quien estuvo en la época del ascenso en el Deportes Tolima. Con ese conjunto de ideas y también la llegada del tolimense Pedro Picapiedra Castilla, se empieza a conformar ese equipo maravilloso de los años 80 del Deportes Tolima, que empieza también a marcar, Juan, una época en el fútbol colombiano, ¿no? Por el tema del pressing. Sí, ayer hablábamos precisamente de eso. El pressing o la presión alta que conocen hoy algunos, eso viene desde esa época, o sea, eso no es nuevo, eso no se lo han inventado, eso ya existía. Y hay una cosa que, digamos que en la retina del hincha del fútbol y particularmente de el hincha del Deportes Tolima, siempre asocian el año 80 o los 80 más bien al Cocorico Tolima. Y ese nombre, esa marca, digámoslo así, esa ilusión, ese equipo, ese referente quedó siempre en el consciente general de los que nos gusta el fútbol. Todo el mundo tiene que hablar del Cocorico Tolima, independiente de que no haya quedado campeón, pero todo el mundo reconoce que el Cocorico Tolima fue un momento especial en el fútbol profesional colombiano, en el fútbol internacional y por supuesto para el hincha tolimense fue un momento muy especial. De Yanio Cabezas, mi querido Juan, hay una situación puntual y es todo eso que Yanio Cabezas vive en Deportes Tolima, a la postre ayuda para que el jugador sea catapultado a otras instituciones que entre comillas podrían tener más peso desde el punto de vista económico. Eso pues digamos que para nadie ha sido un secreto que siempre el fútbol está asociado a quién pone más plata para poder tener un jugador que sea referente. Efectivamente, siempre el factor económico es determinante en cualquier equipo y por supuesto más en el Deportes Tolima, que en ese momento era un proyecto ajeno a la realidad que usted exponía, Juan, al principio de este conversatorio, que era una época que se viene siendo fue prolífica en el fútbol colombiano, en la que llegaron figuras del continente, jugadores hasta mundialistas. En ese momento empezaban a verse estos equipos que no tenían, digamos, la rivalidad añeja como de Millonarios, Cali, Nacional, el mismo América, que en ese momento estaba empezando a ser un equipo grande. Y empieza a enamorar al fútbol colombiano porque era ese equipo, el Tolimita, el equipo al que nadie le tenía bronca y al que todo el mundo le gustaba por su forma de proponer una propuesta innovadora, fresca y por supuesto bastante atrayente del fútbol colombiano. Juan, ¿Por qué? Sí, señor. Es que solamente como para darle nombres a las personas. Sí, señor. ¿Cuál eran los dos centrales del Deportes Tolima, digamos, en los años 80? Dígame, los dos centrales más destacados que pueda tener Deportes Tolima. En los 80, pues, obviamente tenemos que hablar hasta la época del 84, porque después del 85, la memoria de muchos hinchas del Deportes Tolima solamente recuerda momentos tristes. Sí. Podemos hablar de Hugo Gallego, que era capitán del Deportes. Exacto. Usted me está hablando de Hugo Gallego, ¿no es cierto? Y como volante de marca. No, pero yo sí, Hugo Gallego. Si usted me habla de Hugo Gallego, que era el central más importante que podía tener Deportes Tolima en esa década, y yo vengo y le digo que en Nacional el central era Jorge Luis el Tata Brown, pues ya con eso usted tiene que tener claro la diferencia en el poder adquisitivo que tenía Atlético Nacional versus Deportes Tolima. O
Sí, estamos hablando Efectivamente. del Tata Brown, campeón con el seleccionado argentino en México 86, que entre otras, el año inmediatamente anterior falleció. Entonces, hombre, cuando uno habla de José Luis el Tata Brown, pues estamos hablando de cosas ya de marca mayor. Efectivamente, jugadores que marcaron una historia de fútbol colombiano y también hablando de esa posición de centrales, podemos mencionar en Millonarios, que era uno de los equipos rivales del Deportes Tolima en esa época en su crecimiento futbolístico, de José Daniel Bantuin, que iba a ser en ese momento mundialista en España 82. Deben estar ahora también, Juan, saludar a toda esa gente que se conecta, ya vamos subiendo en audiencia en este Facebook Live, y a Felipe Rodríguez desde Cajamarca, a nuestro amigo y colega Iván Lozano Castañeda, que hasta ahora nos escucha desde su hogar allá en el Jordán, a Natalia Álvarez, por supuesto, sí señor, a Héctor Jader Bucurú, que nos escucha desde Chaparral, Tolima, y por supuesto a nuestro amigo Juan José López, que nos escucha hasta ahora desde el barrio departamental de la ciudad de Ibagué. Bueno, ya hablamos por supuesto de esa línea por David, de lo que era esta época el fútbol colombiano. Hablando ya concretamente de nuestro invitado, o nuestro, mejor dicho, homenajeado en esta sección, es el señor Yanio Cabezas. ¿Quién era Yanio Cabezas? No era solamente un futbolista más o menos de metro 80, 81, no era, por así decirlo, un poco alto, y que tenía esa particularidad, ¿no? de ese caminado, de ese tumbado salsero que expresaba muy bien dentro de la cancha. Era un tipo que cogía el balón, gambeteaba, tenía muy claro cómo pasar al rival, pero que a veces le pasaba lo que muchos grandes delanteros del fútbol colombiano, se le nublaba un poco el arco a la hora de definir. Y en ese aspecto, Juan, dentro de una de las incidencias que tiene Yanio Cabezas con algunos medios de comunicación y por supuesto dentro de las reseñas que han hecho, por supuesto, desde esa época en el fútbol colombiano, era la de su amistad muy frecuente con el señor Eladio Vázquez. Eladio Vázquez es un antes y un después de la vida de muchos delanteros que también pasaron por esa época por el Deportes Tolima. ¿Por qué? Porque Eladio, siendo extremo derecho, que jugaba tranquilamente por cualquier parte del frente de ataque, le enseña a Yanio Cabezas cómo definir, porque siempre era el tema de que Yanio llegaba a raya, lanzaba el centro y se quedaba en eso solamente, pero no era ese delantero que pedía a la afición que fuera un poco más definidor. No sé de pronto usted qué piensa al respecto, Juan. Mire, para mí la imagen que yo tengo de Yanio Cabezas es un delantero, un puntero de gambeta larga. Es decir, no es el que empieza ahí a sacarse a todo el mundo en una baldosa, como dice el narrador, sino es ese delantero que tenía un pique. Tal vez voy a compararlo, que puede sonar osado, pero más o menos para que los que son de la vieja guardia lo puedan interiorizar y tal vez usted, Juan, lo pueda referenciar un poco más. Sí. Arnoldo Iguarán. Arnoldo el Guajiro Iguarán. Arnoldo Iguarán. Era un delantero de Millonarios que tenía una particularidad grandísima. Primero, una velocidad, una explosión impresionante. Tanto así que Arnoldo Iguarán termina en una Copa América goleador en la Copa América de Argentina, goleador del certamen, y los goles que hace, todos son de contragolpe. Pues para que usted se haga una idea de qué tan rápido era. Y lo segundo que tenía el Guajiro era un cabezazo impresionante. Yanio Cabezas, ¿qué tenía? Tenía esa gambeta larga, tenía esa posibilidad de picar la pelota y de una arrancar por la banda y dejaba a cualquiera que saliera a marcarlo. En esa época el tema de la marca escalonada, entre comillas, no existía. En esa época lo que existía era pasa la pelota, no pasa el jugador. Así de sencillo. Entonces, efectivamente. Por supuesto, la cantidad de faltas y de patadas que debió haber recibido en su vida profesional no creo que sean pocas. Sí, porque eso lo mencionaba bastante Yanni, que uno de los jugadores que le encantaba enfrentar, y era precisamente por el tema de esa rivalidad que se estaba en el fútbol,
era el señor el Gringo Palacios. Porque Yaño siempre tenía la particularidad que como ya le conocía el corte de tijera que tenía el señor el Gringo Palacios, él le tiraba la gambeta larga. Y eso hacía que muchas veces pasara el gringo de largo en su barredora y por supuesto le diera esa oportunidad a Yaño de seguir gambeteando. Empieza con un mal debut, precisamente frente a Atlético Nacional, pierde 1-0 con gol de el señor, autogol, perdón, del señor Pablo Elmo, y un autogol del argentino que reseñábamos mucho, yo no lo tenía en la memoria, del señor Óscar Ortega. Después empieza a crecer el Deportes Tolima en una senda de triunfos después de perder también con Junior 2-0, y empieza a ganar el clásico de las tribus, en ese momento el clásico de los últimos lugares, frente al Cúcuta Deportivo de la ciudad de Ibagué, con gol precisamente de Berto Carrillo. Después empieza el tema de los malos resultados. El Chema Rodríguez no tenía ese entendimiento dentro de la cancha con sus jugadores y termina, por así decirlo, llegando a un punto donde era insostenible el manejo del grupo. Por esa razón, el Chema Rodríguez empieza como a tener un tema de un ultimátum, ¿no?, por parte de la dirigencia de Gabriel Camargo Salamanca, y termina siendo despedido en lo que fue la mitad del torneo, del segundo torneo de este año de 1980, en el cual Yaño Cabezas empieza a mostrar todo su repertorio, y especialmente con la figura que yo creo que usted lo recuerda, Juan, del señor Edgar Osuna, que venía de ser goleador del fútbol paraguayo. Sí, señor, claro, porque empiezan a entenderse muy bien y obviamente eso es lo que empieza a generar la productividad. Para muchos siempre ha existido esta pregunta: ¿usted qué prefiere? ¿Un equipo que juegue bonito pero no la meta, o un equipo que la meta y no juega bonito? En este caso en particular eran dos jugadores que se entendían muy bien, que jugaban bonito entre comillas, ¿sí? Tenían esa vistosidad y la metían. Entonces, por supuesto, Deportes Tolima empieza a crecer y pues Yaño Cabezas empieza a tomar ese brillo y ese protagonismo en el equipo Pijao. Efectivamente. Déjeme también saludo a esta hora al señor Mauricio Urquijo, que se conecta a esta transmisión del Facebook Live. Recuerden dejarnos todos sus comentarios porque queremos saber qué opinión tienen ustedes acerca de Yaño Cabezas, qué anécdotas y por supuesto todo lo que podamos encontrar acerca de este extraordinario jugador. Como decíamos, se cae el equipo que tenía el señor Chema Rodríguez y hay algo que señalan muchos crónicas de la época, y es el tema de cómo se marca el fútbol colombiano. Juan lo explicaba hace un momento, y era el tema de una marca al hombre, no una marca escalonada. Y precisamente a partir del señor Lionel Montoya empieza a llegar al fútbol colombiano un concepto nuevo en el fútbol de nuestro país, que es el tema del pressing. ¿Por qué? Porque el pressing ya no es una marca de hombre a hombre, sino es una marca escalonada, teniendo en cuenta las diferentes zonas del campo, en la que se combinaba la condición física, que Johan Cruyff denominaba estamina, y también la inteligencia táctica y la riqueza técnica de cada jugador. Y por eso, en este sistema, un jugador como Yaño Cabezas caía como anillo al dedo. Sí, señor, usted lo ha dicho, sobre todo porque tenía una condición física impresionante, entonces le permitía poder ir a generar ese pressing sobre el jugador que venía con la pelota cuando salía el equipo contrario. Entonces eso ayudaba mucho para que Deportes Tolima recuperara rápidamente el balón en terreno contrario. Me voy a remitir a unas palabras del profesor Alberto Gamero el año inmediatamente anterior en alguna de las tantas charlas que tuvimos. Decía el profe Gamero que la capacidad que tenía en esa época el Deportes Tolima era precisamente poder generar ese ajuste en la línea cuando iban saliendo los equipos contrarios, y que cuando usted hace eso tiene una posibilidad muchísimo mayor de poder generar oportunidades de gol, porque siempre va a tener ventaja numérica cuando está atacando. Entonces, ese es un concepto
que si uno lo trae hoy a la realidad, a lo que estamos viviendo, por eso es que uno ve que presionan los dos o los dos o tres delanteros que se tengan, más allá de que sea una figura que marca un 4-2-3-1 o un 4-3-2-1, usted siempre en el papel realmente son tres delanteros lo que tiene, dos extremos y un centro delantero. Cuando esos tres salen y hacen la marca, el pressing, y se acompaña a alguno de los volantes, pues automáticamente va a ser superioridad numérica y si logra recuperar el balón, pues va a hacer mucho daño. Para la época de Yanio Cabezas, lo que se hacía era ese pressing y si a eso usted le suma que era un jugador muy rápido, pues cuando recuperaban el balón fácilmente terminaban generando oportunidades de gol. Efectivamente, esa combinación que acaba de escribir nuestro colega del diseño táctico de lo que eran los equipos en aquella época es lo que empieza a cambiar el fútbol en Colombia, ya que pues todo se remitía a la riqueza técnica del jugador, pero no se tenían en claro diferentes conceptos tácticos que a partir del pressing, que es la llegada de ese fútbol innovador, físico, bastante ofensivo, hacen que el fútbol colombiano empiece a tener otra perspectiva hacia el y que eran los inalcanzables. Poder jugarle igual a un uruguayo, un argentino, un brasileño, una gran potencia del continente, empezar a figurar en torneos internacionales y por supuesto a subir, que es lo que hace ese sistema, a subir la ideología futbolística y por supuesto el nivel de nuestro fútbol colombiano. Saludo muy especial para Michael Hernández, que a esta hora también se conecta a través de nuestro Facebook Live. Entonces, repitiéndonos un poco lo que es el fútbol colombiano de esa época. Llega 1981 a la dirección técnica del Deportes Tolima en una medida, digamos, desesperada, por así decirlo. Se trae a Ramón El Moncho Rodríguez y empiezan a traerse figuras del fútbol profesional colombiano, lo decía nuestro colega, por supuesto. No era el Deportes Tolima todavía con ese gran poder adquisitivo. De pronto, buscando un norte, intenta traer a Gilberto Alcatraz García, que venía de Unión Magdalena, se había destacado el torneo anterior, a Juan Muentes, a Oscar López, a Luis Francisco Chicho Pérez y también al señor Wilson Américo El Kiri Quiñones. ¿Por qué es importante mencionar a Kiri Quiñones? Porque hacía parte, yo creo que Juan lo recuerda mucho en el equipo del 79 del América campeón, y te empieza a tener esa figuración no solamente como volante de marca, sino como un volante mixto que tiene la posibilidad de salir jugando y que obviamente en el mano a mano era muy importante para ese circuito de recuperación que empieza a montar el Vinotinto Lleno en esa época, Juan. Sí, señor, sobre todo porque dirían algunos hoy en el lenguaje coloquial, el Kiri Quiñones es un jugador que tiene lomo, tiene fortaleza. Entonces, cuando usted tiene eso, pues por supuesto, cuando gana la pelota, tiene suficiente potencia para poder salir acompañado y pues por supuesto también hacer volumen de ataque. Hay una figura que muchas veces cuando estamos haciendo nuestros comentarios de los partidos, yo refiero mucho que no existe volumen de ataque. La gente no asocia el volumen de ataque, asocia más bien el volumen de ataque con el número de llegadas. Para mí el volumen de ataque es cuántos jugadores están llegando acompañando esa jugada. Porque si usted va 1 contra 5, la posibilidad de que termine convirtiendo es prácticamente ninguna. Pero si usted va 6 contra 4, pues la posibilidad de convertir es totalmente diferente. O si por lo menos está en condiciones iguales, 4 contra 4, pues tiene una posibilidad importante de convertir. A eso se refiere el volumen de ataque, que usted llegue con diferentes personas acompañando diferentes jugadores por diferentes zonas del terreno de juego y asimismo poder coparle los espacios al contrario. Don Juan, 6:59 de la tarde y pues por supuesto esto está súper ameno. Venga, tengo una duda. Ahí en ese Deportes Tolima, señor, cuénteme. En ese Deportes Tolima de los años 80, llega un referente, tal vez no por lo que él haya hecho, a pesar de que fue muy buen jugador, sino por lo que ha hecho su hijo. Y es el señor Radamel Falcao García, el señor Radamel Falcao.
Efectivamente. En ese momento Radamel García, King, Zárate, porque Zárate. Falcao es, King, porque el apellido de Falcao es Zárate, perdón, el Falcao hijo es Zárate, Radamel padre, era en ese momento, tenía ese apellido, empieza a llegar también a formarse en ese momento en el amarga, que es a finales de los años 80, pero empieza a mostrar lo que es esa filosofía del futbolista colombiano, que empieza a cambiar drásticamente. Ya no es el futbolista que, digamos, era tibio en torneos internacionales, sino que empieza como a tener un aire en la camiseta, porque es que tener usted la competencia, como algunos ejemplos que poníamos anteriormente en su posición, hace que empiece a crecer el nivel futbolístico del colombiano, del criollo. Y ya más adelante eso lo veríamos a principios de los 90, que es cuando llega esa selección brillante de Carlos El Pío Valderrama, Arnold Iguarán, que llega en su etapa descendente ya al Mundial de Italia 90, al bendito Fajardo y a Francisco Maturana, que es donde yo quiero también hacer la acotación, y es que Francisco Maturana, gran parte de todos esos conceptos que aprendió como entrenador, los viene a recibir en el Deportes Tolima. También saludamos a Marco Antonio Manjarres y a Fabio Junior Pérez, que se conectan hasta ahora por el envío de Planeta Vinotinto. Entonces, yo creo que ahí nos hacemos la idea, Juan, de lo que era el fútbol colombiano en esa época, en ese 1981, donde empieza a destacar un Vinotinto Ibero que muestra bastante dinámica en su juego. Sí, mire, para mí la época de los 80 al Deportes Tolima lo marcan, tal vez diría tres escenarios, tres momentos especiales. Uno muy importante, que es el famoso Cocorico Tolima, un equipo reconocido en el continente por su forma de jugar, por su buen fútbol, por sus jugadores. Y a nivel de Colombia, pues por supuesto, un equipo que peleaba de tú a tú, más allá de no tener la misma chequera de los otros equipos. Hay un segundo momento que es un momento triste, un momento difícil para la hinchada del Deportes Tolima, aquella fatídica noche del partido frente al Deportivo Cali, donde para infortunio de los que estaban presentes en el estadio Manuel Murillo Toro, pues sucede una tragedia, que ya sabemos que hay unos fallecidos, y esto le pega muy duro al Deportes Tolima como institución, porque recordemos que al equipo le toca emigrar a Bogotá para mientras se hace todo lo que tiene que ver con las reparaciones del estadio Manuel Murillo Toro y todo lo que implica pues ese proceso de investigación y todo. Y viene un momento muy complicado desde el aspecto deportivo, porque Deportes Tolima, finalizando los años 80, no sale, digamos, de ese bache de estar siempre no peleando los primeros lugares, sino peleando la cola. Edgar Fernando Reyes, el relator del Tolima Grande, dice que en esa época la pelea era a ver cuál de los dos quedaba de último, si Deportes Tolima o si el Cúcuta Deportivo. Entonces, esos tres momentos creo que son los que marcan la década de los 80 para el Deportes Tolima, Juan. Efectivamente. Y es en ese año 81, como nos señala nuestro colega Juan David Rincón, a quien tenemos el gusto hoy de tener como panelista invitado a Planeta Vinotinto, es la evolución de lo que era en ese momento el Deportes Tolima, que era un equipo denominado la Cenicienta del fútbol profesional colombiano, y que se convierte en ese equipo que enamoró también a Mauricio Urquijo. Nos envía un saludo a la mesa de trabajo, dice: gracias por el saludo, aquí estoy escuchando parte de esa gran historia. También a nuestro amigo Juan Camilo Sanabria Huertas, que está conectado en ese momento en el en vivo de Planeta Vinotinto. Como les decía, año 81, un primer semestre donde es despedido el señor Ramón Rodríguez, y llega alguien que marca la historia, no solamente del fútbol suramericano, sino mundial. El señor Ricardo de León
Aróstegui, más conocido como Corazón de León allá en Uruguay, donde trae esa dinámica, esa cereza que le faltaba al postre, que era el tema del pressing, que es una derivación, para de pronto los que no conocen cuál era ese sistema, una variación del fútbol total, de ese de la naranja mecánica de Johan Cruyff, Johan Neeskens, Van den Hemen y tantos otros jugadores, empieza a traducirse en el Deportes Tolima a un sistema donde cambia por completo la mentalidad de ese equipo pequeño que en ese momento buscaba hacerse protagonista del fútbol profesional colombiano. ¿Y cuál es esa respuesta? Empieza a triunfar, por supuesto, el Deportes Tolima, un triunfo histórico en Barranquilla, llevaba 10 años sin ganar en Barranquilla y gana con 1-0 el 17 de mayo. Pasan 11 fechas sin triunfos y aún así el señor Ricardo de León empieza a manifestar todo el tema de esa filosofía de fútbol que, si bien es cierto no llegó con los resultados en ese momento, en ese torneo de apertura, sí empieza a verse en el finalización. Y curiosamente, aquí es donde también se ve involucrado Yanio Cabezas, uno de los capítulos que enmarca su paso por el Deportes Tolima, y es el tema de las malas inscripciones. En un clásico donde precisamente Yanio marca 2-1, porque ese día marca Víctor Hugo del Río, y tenía que ganar en Medellín para no quedar en el último lugar que correspondía a Cúcuta Deportivo, y termina haciéndolo de una manera categórica, 2-0. Y adivine quién fue una de las figuras, señor Rincón. Don Yanio Cabezas. Sí, señor, usted lo ha dicho. Mire cómo es de paradójica la vida. Que esto es a veces lo que tal vez el nuevo hincha del Deportes Tolima, yo a veces no comulgo con muchas de sus apreciaciones. Piensan que es que el Deportes Tolima hoy es el Barcelona, el Real Madrid, el City, la Juventus, el PSG. No, el Deportes Tolima siempre ha sido un equipo animador, ha sido un equipo que ha venido haciendo un progreso y ha venido haciendo un ejercicio para ir creciendo y lentamente irse convirtiendo en uno de los referentes en el fútbol profesional colombiano. Pero no podemos desconocer que si en Colombia existiera el descenso, como en otros países, que es el último de la tabla desciende, Deportes Tolima se la había pasado más en la B que en la liga profesional. Efectivamente. Y eso hace que ese torneo de apertura, como era lo que reseñábamos, donde el Deportes Tolima queda último con tan solo 19 puntos, hace que haya una ruptura de las relaciones entre Ricardo de León, el maestro por supuesto, y Gabriel Camargo Salamanca. ¿Qué quería don Gabriel? Quería: yo estoy poniendo tanta plata en este equipo y yo no veo los resultados, entonces no veo por qué usted sigue, señor de León. A lo que le responde Ricardo de León: los árboles no nacen de la noche a la... Y estas sabias palabras que también le dejó a sus dirigidos, donde digan: sigan jugando lo mismo, muchachos, recuerden, vamos a triunfar, terminan por resonar en la finalización del 81. ¿Por qué? Llega el señor Pedro Nelo Espina, nuestro amigo Juan David Rincón conoce yo creo que lo conoce más, ya que es paisano suyo, y termina metiéndose todo el tema de esa filosofía de juego que termina convirtiendo al Deportes Tolima en un equipo estelar. Y llega nada más y nada menos que desde el Sevilla de España, siendo campeón del mundo, pero de clubes por supuesto, y con una rodilla lesionada, el señor Evaristo Isasi, otro de los futbolistas que también marca una época en el Deportes Tolima, y que por supuesto nuestros queridos amigos que nos están viendo a través de este Facebook Live lo recuerdan con cariño. Ahí saludamos por supuesto a Otoniel Ortiz. ¿Y qué pasa con la llegada de Evaristo Isasi? Empieza el Deportes Tolima a tener esa solidez, no solamente en todas sus líneas, porque ya había mejorado el tema defensivo, había mejorado también el tema de gestación de fútbol con Víctor Hugo del Río, sino también ese punch, ese poder en ataque. Y eso hace que el Deportes Tolima, en las primeras 11 fechas del torneo finalización, termina siendo 11 partidos invicto. Ojo a el dato, que no es menor.
11 partidos invicto, tanto de local como visitante. Es decir, Juan, que como dicen por ahí, se reveló el chico para no seguir lavando los platos. Estamos totalmente de acuerdo. Mire, Juan, y usted ahora mencionaba 19 puntos. Es supremamente importante aclararle a la gente que antes la puntuación era 1 o 2 o 0, obviamente pues cuando no había victoria. Por eso se hablaba mucho de la famosa media inglesa, que básicamente era gane de local, empate de visitante y ahí va sumando. Si Tolima hizo 19 puntos, imagínese cómo le habrá ido de mal porque era un torneo que se jugaba a doble vuelta. Un torneo que prácticamente le daba la continuidad, especialmente a los jugadores de equipos que no estaban en torneos internacionales y a los que obviamente estaban en torneos internacionales. Si no estoy mal, en la Libertadores del 81 la juegan Cali, que era en el momento subcampeón de fútbol colombiano, y el Junior, que era el campeón de fútbol colombiano. A los equipos les fue como perros en misa. Lo único que recuerdo es el gol de Willington Ortiz en el Estadio Monumental frente a River Plate, y también una gran actuación frente a Rosario Central, que en ese momento tenía a diversos jugadores del fútbol argentino. Se me olvidaba mencionar que en River estaba Alberto Tarantini, el Conejo, estaba Mario Kempes, estaba el señor Daniel Pasarela, entre otros tantos jugadores que habían sido campeones del mundo en Argentina en el 78. Y eso hace que, obviamente en el fútbol colombiano, que era lo que queríamos hacer también esa aclaración, el fútbol suba de nivel. ¿Por qué? Porque a menor cantidad de partidos, muchos dirán, bueno, el nivel es bueno. No, a menor cantidad de partidos no se alcanzan a ver los resultados, que era lo que hacía la referencia al señor Ricardo de León, que terminan dándole la razón en un equipo que empieza a ser muy compacto en todas sus líneas de juego y que a fuerza de talentos de futbolistas, esa cooperación colectiva y por supuesto ese espíritu de lucha permanente le permiten al Deportes Tolima hacerse un lugar en la historia del fútbol colombiano. Así nos lo reseña nuestro amigo Raúl Garzón, que nos saluda hasta ahora a través 11 fechas invicto, por supuesto, partidos muy difíciles, con Junior y Once Caldas que terminan en empate, y el Quindío que en esa doble vuelta, como lo mencionaba nuestro colega Juan David Rincón, terminan ganándole los clásicos tanto en Armenia como en la ciudad de Ibagué, pero no le quitan ese primer lugar de lo que en ese momento era el grupo B. Recordemos que el fútbol colombiano se jugaba en esa época con 2 grupos de a 7 equipos, y por eso el torneo se jugaba de ida y vuelta, Juan. Sí, señor. Digamos que dentro de las tantas variaciones que ha tenido el fútbol profesional colombiano en materia de torneos, esa es una. Por allá en algún momento también existió una que eran triangulares. Bueno, aquí todo lo que decía ya, todo lo que usted se imagine ha pasado en Colombia en materia de fútbol. Pero bueno, mire, don Juan, 7:13 de la noche. ¿Cómo vamos con la parte final de don Yanio Cabezas? Efectivamente. Bueno, como le decía, don Yanio Cabezas en este torneo sigue siendo pieza fundamental, alternaba con Eladio Vázquez en la titular, y es en 1982 donde se consolida el escenario. Tolima venía a ser subcampeón de fútbol colombiano, una hazaña para lo que en ese momento era un equipo chico, jugando contra todo pronóstico la ciudad de Bogotá. Recordemos que el 20 de diciembre de ese año, Tolima y Junior jugaron un partido por el cupo de la Copa Libertadores, ya que a primera hora Nacional y América de Cali habían dado cifras concretas para el cuadro antioqueño con 2-0 y termina siendo campeón del fútbol colombiano. Don Yanio empieza a ser fundamental en la campaña del fútbol del Deportes Tolima, principalmente Tolima nunca había jugado una Copa Libertadores y tiene la oportunidad en 1982 de hacerlo. Y ahí es donde aparece la figura de don Yanio Cabezas. Vamos al 28 de marzo de 1982 y al 31 de marzo del 82, donde Yanio Cabezas anota 2 goles definitivos. El primero sellando la victoria en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal en Venezuela, frontera con Colombia,
a los 90 minutos, triunfo 2 goles por 0. El gol lo pueden revisar ahí en nuestra fanpage de Planeta Vinotinto o en nuestras redes sociales, no hay ningún problema. Y el empate en el estadio Guillermo Soto Rosas de la ciudad de Mérida. Esta ciudad queda a una altura de 1.700 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera que atraviesa Venezuela, por supuesto. Marca Genio Cabezas el empate, y eso le permite al Deportes Tolima ser líder de ese grupo. Ahí en la segunda vuelta, empate 0-0 frente a Nacional, después de haberlo vencido 3-0 en Medellín, 2-2 frente a Táchira, 1-0 frente al Estudiantes de Mérida nuevamente, y pasa al mayor escenario de lo que en ese momento los equipos colombianos codiciaban: empezar a buscar ese cupo a la Copa a la final de la Copa Libertadores de América. Como lo decía Juan, se jugaban 2 grupos de 3. En el grupo 3, y eso es donde usted también va a emocionarse, Juan, estaban Flamengo, que en ese momento era campeón de la Copa Libertadores de América, River Plate, que venía de pasar su grupo frente al rival Boca Juniors, y Peñarol. Por favor, Peñarol, lo que usted significaba estar en ese grupo era el grupo de la muerte, Juan. Sí, y mire, tengo la duda, pero usted me la puede aclarar. Si no estoy mal, ese es el Flamengo de Artur Antunes Coimbra Zico, porque obviamente recordemos que para ese momento Fla era el referente en el fútbol brasilero, era el equipo donde todo el mundo quería actuar y casi que de alguna manera se convertía en la base de la selección Brasil, que llega a España 82, esa selección que uno no se explica realmente cómo no termina ganando un título mundial. Por supuesto, en España 82... El Scratch. Sí, el Scratch. En España 82 se enfrenta a un durísimo conjunto italiano que la postre se convierte en el campeón del mundo, donde Paolo Rossi hace 3 goles fantasmagóricos y pues finalmente el que termina eliminándolos. Pero sí, ese grupo de Copa Libertadores de América era bravísimo, pero bravísimo, bravísimo, por los nombres y por los hombres que jugaban en esos equipos. Efectivamente. ¿Y eso qué hace? Que en el otro triangular final, discúlpenme la palabra, triangular semifinal en esa época, estuvieran el actual subcampeón de América, que en ese momento era el Cobreloa de Chile, y un equipo copero, que en ese momento, que hace 2 años venía a ser campeón del mundo frente al Malmö de Suecia, que en ese momento era el subcampeón de la Champions, y también el Deportes Tolima. En ese panorama, el Deportes Tolima se codeaba con todos los equipos grandes del continente, y no era para menos que la atención estuviera puesta en el equipo que fue la eterna cenicienta por muchos momentos del fútbol nacional colombiano. 17 de octubre del año 82, Janio Cabezas juega ese partido también frente a... Mencionábamos, Juan, en la reseña que tenemos ahí en nuestra página de Planeta Vinotinto. Usted ser suplente en un equipo en el que estaban Evaristo Isasi, Zapuca y el señor Arnoldo Iguarán, Cristino Centurión, y de repente usted tiene una banca con Víctor Hugo del Río, cuando le tocaba jugar de delantero, Janio Cabezas y Eladio Vázquez, dígame si no tenía un equipo de primer nivel en esa época. No, totalmente, un equipo que podía jugar de tú a tú con el equipo que fuera en el continente, y por eso es que Deportes Tolima en ese momento logra esos buenos resultados, y pues hombre, uno dice, quedó faltando algo para haber logrado algo más, pero digamos que de acuerdo con lo que se tenía, de acuerdo como fue evolucionando el campeonato, pues hombre, la tarea es una gesta bastante heroica. Efectivamente. Ahí le envían un saludo muy especial a nuestro colega Juan David Rincón de parte de Diana Pijao Hernández, que nos escucha hasta ahora desde Bogotá. Y nos escucha, por supuesto. Dianita, un abrazo muy especial para ti. Espero que estés muy bien con tu familia y pues por supuesto
sé cómo te hace falta el fútbol, al igual que a todos nosotros. Efectivamente, a todos nosotros nos hace falta y por eso tenemos este espacio para todos los hinchas del Deportes Tolima y también para los amantes del buen fútbol para que también nos comenten ahí en el Facebook Live. Yaño Cabezas, en ese panorama termina siendo destacado en esa Copa Libertadores. Tolima juega 10 partidos, los 6 de la fase de grupos y los 4 del triangular semifinal, porque después de los en el cual pues tuve la fortuna de tener como representación de la familia de mi señora madre y también a otros familiares. También empata con Olimpia 1-1 días después en la ciudad de Bogotá y le toca ir a Chile el 26 de octubre a jugar frente a Cobreloa. Pierde 3-0 y ahí se marca una inflexión en el grupo. Cobreloa, que en ese momento estaba muerto en el grupo porque había perdido con Olimpia en Paraguay, termina reviviendo y Tolima tenía que ir a buscar un triunfo histórico en Paraguay frente a Asunción, frente al Olimpia de Paraguay. No lo termina encontrando, pero deja en el continente ese grato sabor de ese equipo que de una impronta en el fútbol colombiano. Y también el señor Yaño Cabezas, ¿por qué? Mencionábamos que a partir del 81 empieza a mostrar su punto de inflexión en el Deportes Tolima y se encarga de marcar el gol 1500 en la historia del equipo frente al Deportivo Cali en el 4 de octubre de 1981. Y como dato adicional, señor Juan David Rincón, le puedo decir que Yaño Cabezas también hizo historia en el Deportes Tolima, no solamente por su gambeta, por esa picardía que tenía a la hora de jugar, sino por los goles. Precisamente 109 partidos jugados con 13 goles y termina siendo parte de la delantera con mayor cantidad de anotaciones en la historia del Vinotinto y Oro. Una cifra de 92 goles. 92 goles, señor, que marcaron entre Zapuca, Eladio Vázquez, Víctor Hugo del Río, Cristino Centurión, Eusebio de la Lima, que es el de la marca de la manzana, a quien enviamos un saludo muy especial, también del señor Yaño Cabezas, que acabamos de mencionar, entre esos 8, y Héctor Jaime Mudera, que tenía la facilidad también de jugar de extremo, de 8, de 10 o de centro delantero, y terminan marcando una historia en el equipo Pijao que yo creo que es imborrable para los amantes del buen fútbol. Mire, le voy a, digamos, como para ir cerrando, Juan, el tema, le voy a hacer un escenario para que tal vez esos hinchas del Deportes Tolima y esas personas que están en esta transmisión, que tal vez son muy jóvenes, puedan dimensionar lo que hizo Deportes Tolima. En Colombia solamente habían 3 o 4 estadios que cumplían los requisitos de la Confederación Suramericana de Fútbol para partidos internacionales. Nemesio Camacho del Campín, Atanasio Girardot, Olímpico Pascual Guerrero, y tengo la duda si le alcanzaba al Romelio Martínez, porque en esa época no existía todavía el Metropolitano. Esos estadios eran los únicos que cumplían los requisitos para poder ser usados en un partido de talla internacional por la capacidad y bueno, por una serie de condiciones que tenía. A Tolima le tocó irse a jugar a Bogotá la Copa Libertadores de América, que eso todavía le da un valor muchísimo más grande a lo que hizo el elenco Pijao. Por eso hay que conocer la historia para poder realmente usted decir por qué se valora o no se valora algo. Tal vez el hecho de que yo conozca la historia, más allá del aprecio que tenga por el Deportes Tolima, me da para decir con total certeza que definitivamente lo que hizo el Deportes Tolima en esa campaña, con esos jugadores y pues obviamente con Yaño Cabezas que estamos hablando de él, es una gesta épica, es la histórica, es la por encima, así para muchos el tema del título frente a Nacional, el título frente al Deportivo Cali, el título frente a Santa Fe de la Copa Colombia, el ascenso,
Para mí, la gesta, la épica, la internacional es esta. Cuando supere eso, Deportes Tolima, hablaremos de otra cosa. Y creo que no la dejaremos de lado, pero por ahora esa es la gesta internacional del Deportes Tolima. Sí, Juan, y diré que algo, usted menciona eso, y yo que no viví esa época, usted tuvo la dicha de vivir esos grandes momentos del fútbol colombiano, se me eriza la piel. Debo decirle que la verdad, queda uno complacido de hablar de esta historia del vino tinto y oro, y también de que pues los oyentes y toda la gente que nos ve en este conversatorio que tenemos en Planeta Vino Tinto puedan conocer parte de esa historia, Juan, que yo pienso que vale oro, ¿no? Porque al fin y al cabo, y eso se demuestra en estas épocas donde recurrimos a este tipo de medios para seguir informando e interactuando con toda la gente del Deportes Tolima, hacen parte de lo que nos identifica a nosotros, no solamente como periodistas deportivos, sino también como seguidores del buen fútbol. Estamos totalmente de acuerdo, Juan, y sobre todo porque cuando uno va viviendo cosas, uno empieza a ir entendiendo por qué los sentimientos hacia X o hacia Y. Si usted me pregunta a mí, una cosa muy extraña, en el común denominador, ahora mencionamos en algunos momentos, hablamos de España 82. A mí en España 82 me surgió el amor y la pasión por Francia como selección del mundo. Yo nunca fui de los de Brasil y Argentina. Para mí siempre fue Francia. Por el Francia. Sí, y en estos días yo hice una pregunta, usted creo que me la contestó. Para mí el partido del Mundial que me marcó es la semifinal de España 82 entre Alemania y Francia. Si tiene la oportunidad de descargarla, búsquela y véala. Partidazo. En toda la extensión de la palabra. Y yo le iba a decir, usted que menciona a Francia, tenemos que recordar el episodio de Schumacher con Batistón, que es cuando se chocan. No, ningún se chocan. Se chocan. No, ningún se chocan. Schumacher le va con toda a Batistón. Es que es un decir el que se choca, porque podríamos decir que es cuando uno se choca contra el mundo, ¿no? Batistón es el hombre y Schumacher el mundo, y cuando lo chocó prácticamente lo noquea, lo termina matando, creo que al centro asistencial. No sé si ese partido se jugó en Sarriá, en Barcelona, o en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, no recuerdo muy bien ese momento. Se queda sin un diente. Y termina, pues por cambiar, sí, claro, se queda sin un diente, y termina también por cambiar el panorama de esa Francia, que era en ese momento el equipo más lírico y más fuerte de Europa, porque recordemos, si bien es cierto no tuvo esa suerte en los mundiales, termina ganando con amplio criterio de autoridad la Euro del año 84 en su país, derrotando a Portugal en la final, donde Michel Platini, Leroy, como le conocen en el país galo, termina mostrando un repertorio que yo pienso que hasta hoy el único futbolista francés que ha podido repetirlo es Zinedine. Sí, señor, estamos de acuerdo. Bueno, efectivamente. 7:28 de la noche. Usted me dirá mañana de qué vamos a hablar. Por supuesto, para mí siempre es un placer estar acá con ustedes, compartir estos espacios. El fútbol es esto, hablar, compartir, revivir momentos alegres y especiales, y pues por supuesto acá estamos haciendo ambas cosas, reviviendo momentos, compartiendo, y pues a quienes se vinculan en nuestras transmisiones, pues por supuesto haciéndolos vivir y haciéndolos recordar, y si no, haciéndolos conocer de la historia del vino tinto y oro. Efectivamente, Juan, como siempre un placer, y antes de despedirnos, para darles una abrebocas de lo que vamos a traer el día de mañana en este conversatorio y en este foro fijado, déjenme saludar a Diana María Castillo Trujillo, que le envía un saludo especial a Juan David. Debe aclarar si es Rincón o Alvis, este servidor. No, es Rincón. Y por supuesto, a Rincón, disculpe. Perdóneme que me le robe su saludo, señor. No, señor Juan David. Tranquilo. No, por supuesto, no. Dianita, una gran persona, alguien a la que aprecio muchísimo, fue la coordinadora del programa de comunicación social de la CUN durante un tiempo, y pues por supuesto la aprecio, gran mujer, una mujer muy, muy inteligente y muy valiente.
Efectivamente, tenemos que hablar entre profesionales, ¿no? Porque el señor que nos acompaña el día de hoy, egresado de la CUN del programa de Comunicación Social y Periodismo, y por supuesto, ese servidor que ya muy pronto se va a graduar de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Ahí nos aclara que Rincón por parte de Diana María Castillo. Muchísimas gracias, por supuesto. Bueno, recuerde, tres cosas. La primera, si no ven este programa en vivo, no hay ningún problema. Nuestro amigo Diego Peñuela, que nos colabora en la parte audiovisual de Planeta Vinotinto, nos hace el favor a través de nuestra cuenta de como podcast en nuestra cuenta de YouTube, por supuesto, para que puedan seguirnos. Segundo, mañana vamos a tener un invitado muy especial, también colega nuestro de los medios de comunicación, y durante la semana vamos a traer en ese espacio entre las 6 y 7 de la noche, hoy por temas técnicos empezamos un poco más tarde, invitados especiales para que ustedes sigan comentando, nos sigan diciendo qué temas quieren que tratemos, por supuesto si nos quieren sugerir un tema muy importante, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y tercero, Juan, aquí terminamos con la pregunta, por supuesto, lo que va a ser la habitual pregunta de los oyentes que a esta hora se conectan a través del Facebook Live. Este tema siempre lo dejamos al final porque pues es algo para que ambos panelistas podamos responder. Entonces, Juan, antes de, por supuesto, dar mi opinión, porque siempre se deja lo mejor para el final, perdón. Respondemos a la pregunta del señor Freddy Alejandro Herreños Acevedo, que tiene que ver un poco con el tema que estamos tratando el día de hoy del Deportes Tolima, y es la siguiente. Abro comillas para que nuestro panelista Juan nos pueda responder. Me gustaría conocer por qué le dan tan poca oportunidad a los jugadores del Deportes nacidos en el departamento del Tolima que hicieron su proceso de formación y divisiones menores en la ciudad de Ibagué. ¿Y por qué permiten que esos jugadores con buena proyección se vayan en busca de su sueño a otras ciudades, Juan? Hombre, mire, yo creo que aquí hay dos o tres variables a tener en cuenta. La primera, yo no diría que es que se tenga vetado o no se quiera tener jugadores de la región en el Deportes Tolima. Yo lo que veo, y se lo digo porque al igual que usted, colega, cuando vamos a la sede, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con los jugadores de las divisiones menores que están en proceso de formación, uno encuentra que esos jugadores que llegan del departamento del Tolima, que están hoy en el equipo Deportes Tolima, están totalmente convencidos de lo que quieren hacer. Y los que están de otras regiones, sí, independiente de la región del país, tienen claro que aquí tienen que venir a hacer el doble o el triple del esfuerzo para poderle sacar la posición a un jugador nacido en esta tierra. Esa es la primera variable. La segunda variable, los tolimenses lentamente han ido interiorizando que acá no se les da la oportunidad. Entonces, en vez de buscar la oportunidad acá, ya digamos que de alguna manera han dicho, no, yo acá no insisto, no voy a buscarla y empiezo a buscar otras alternativas. Y por eso es que nosotros hoy por hoy vemos jugadores tolimenses en muchos de los equipos profesionales del fútbol profesional colombiano y también con proyección internacional, porque no podemos dejar de desconocer que acá ya vienen de Italia, de Inglaterra, de Francia, de Centroamérica, de Argentina, a ver jugadores tolimenses, porque el requisito es ese, tolimenses, no vienen a que no, es que el muchacho viene, no sé, vamos a inventar, de Buenaventura y va a participar, pues sí, puede venir, participe, pero el requisito es que sea tolimense. Esa es la segunda variable. Y la tercera variable que para mí creo que es un tema, no sé cómo manejarse o cómo se debe manejar, creo que el tema que tiene que ver con lo económico, ¿sí? ¿Por qué? Y esto parece triste, o es triste más bien, y pareciera que en algunos momentos de la vida preferimos pagarle más al que viene de afuera que pagarle esa cifra al que es de acá. Y aplica no solo para el fútbol,
sino para cualquier actividad que desarrollemos en la ciudad de Ibagué o en el departamento del Tolima. Yo le respondo agregando, por supuesto, el muy amplio y, por supuesto, contundente comentario de mi colega Juan David Rincón Trujillo, y es lo siguiente. Históricamente, para nadie es un secreto, en el Deportes Tolima son contados los casos del vino tinto y oro. Más en el caso de la época dorada del equipo, donde el único titular habitual era José Chepe Flores, pues por supuesto respaldado por el señor Luis Ramírez, que también marcó una época en el vino tinto y oro. Porque Hernán Torres, el suplente de Oscar Héctor Quintabani, después de Freddy Clavijo, y de Roque Mercury, que es el arquero que tapa en el año 83, en la Copa Libertadores de ese año. Segundo, lo que decía Juan, la interiorización de conceptos. También el jugador tolimense sufre ese tema del complejo de inferioridad, de a veces no creerse el cuento de que realmente es un futbolista que puede dejar de pronto su confort para buscar la oportunidad en otros lados, como lo menciona Juan, y también el talento, porque es que el talento, si no se cultiva con disciplina, con por supuesto mecanización, interiorización, reflexión constante y todo el tema de la programación neurolingüística, que es vital en el deportista, pues no logra los resultados esperados. Y tercero, para nada es un secreto, y de pronto a través de este Facebook Live y el podcast lo pueden compartir nuestros viewers. Deportes Tolima tiene que darle la oportunidad a los jugadores de la tierra, no solamente traer jugadores de lugares distantes del país que le han dado muchos réditos al Deportes Tolima, como los son Buenaventura, Tumaco, el mismo Urabá antioqueño, hasta me atrevo a decir que la región de los Santanderes, y empezar como a formar ese proyecto con futbolistas del equipo que realmente tengan ese sentido de pertenencia, porque es que a través del sentido de pertenencia es que realmente un equipo marca la diferencia. Entonces, ese es el comentario. Juan, para finalizar esta transmisión, ¿cómo lo pueden seguir en redes sociales? Y también ese saludo, porque hoy está usted muy solicitado en estas redes sociales. Bueno, pues primero, Juan, muchas gracias por la invitación. Nuevamente estaremos acá en los siguientes días en redes sociales, en Instagram o en Twitter. Efectivamente. J. Ibagué, es lo más sencillo del mundo, J. Ibagué. Ahí me pueden seguir. Y pues por supuesto un saludo para todos nuestros internautas, nuestros seguidores. Un abrazo muy especial y pues nada, disfrutemos en la medida de nuestras posibilidades lo que estamos viviendo y por supuesto seamos responsables, acatemos las normas, seamos partícipes de la solución, evitemos salir a la calle al máximo, lavémonos las manos, estemos lo mejor aseados posibles. Efectivamente, 7:38 de la noche, hoy 25 de marzo del 2020, el año que no solamente será recordado por el coronavirus, sino también por el estreno de esa sección del Foro Pijao. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como @JuanDeAlvisB o Juan Emperador, así se conoce en Twitter, y asimismo en Instagram, @JuanEmperador, para que puedan seguir toda la información de estos programas con los cuales queremos compartir con todos ustedes, que son nuestra razón de ser como periodistas. Saludos a Daniela Rodríguez Bonilla, que nos escucha desde el sur del departamento del Tolima, y también para Diana María Castillo Trujillo, que sugiere una pregunta muy interesante respecto al profesor Alberto Gamero. Se la voy a dejar ahí, Dianita, porque mañana vamos a desarrollar esta pregunta y todas las que nos dejen ustedes a través de nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos como Planeta Vinotinto en Facebook, @hinchaslegenda, así pegado en Twitter, Planeta Vinotinto Oficial en Instagram y Planeta Vinotinto Oficial en YouTube, donde pueden encontrar este podcast del segundo programa que hacemos hoy de Foro Pijao. Ese servidor mañana tendremos un invitado muy especial en nuestra emisión, por supuesto, para que estén muy pendientes. Y por supuesto, déjenos sus comentarios a ver qué tal les parece estas transmisiones en vivo. Y
Agradecemos muy amablemente el trabajo de nuestro colega Juan David Rincón y de Diego Peñuela, que tras bambalinas se encarga de llevar este video a la sección de las demás redes sociales. Un abrazo muy cordial, saludo muy especial de Juan David Alvis, el emperador de los datos y las estadísticas. ¿Listos? Y ahí nos vamos.